Bueno, otro encuentro más de Azucena Teatro de nuestro querido grupo. Hoy, bueno, estamos las tres. Tanto Analía Rutkowski como Sofía, bueno, están con cuestiones personales, así trabajo y una serie de cositas que les está impidiendo acercarse en estos encuentros. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra temática. Hoy que nos tocaba cine. Cine, así, el cine, en la totalidad. Que está maravilloso. Yo no sé, pero en estos tiempos así de cuarentena, de pandemia, mientras estoy trabajando, he visto tanto cine, me he recorrido todo lo posible de todos lados y bueno, siempre uno tiene alguna película favorita, ¿no? Es así. Mónica, ¿cuál es tu película favorita? A ver, contame. Ah, bueno, qué difícil que fue pensar una película que pudiera destacar, ¿no? Porque hay tantas y tantas temáticas diferentes, pero finalmente me quedé con 5, Epa. que las fui poniendo en orden cronológico. La primera se llama El gato y es una película francesa, es del año 1971 y tiene como protagonistas a Simone Signoret y Jean Gabin, que bueno, fue una película muy premiada en su momento, y en general a mí me gustan las temáticas que hablan de lo humano y que los personajes les pasan situaciones que nos pueden pasar a cualquier persona que, digamos, en este caso la pasión de un matrimonio de ancianos, que se amaban, pero de pronto no se podían comunicar. Ella había sido trapecista, había tenido un accidente y habían empezado a agriarse a lo largo de la vida y no podían llegar a esa comunicación. Tanto es así que el marido no le hablaba. Entonces todo lo que le decía los mensajes se los decía a través de papelitos. Y ella guardaba en una caja esos papelitos como un símbolo de amor, pero a la vez también un símbolo del el desvanecimiento de la pasión por el paso del tiempo, ¿no? Y mientras tanto alrededor, en el afuera, eso era en el adentro de la casa, y en el afuera también había una destrucción porque estaban demoliendo las casas del barrio para hacer otro espacio. Así que una película triste, ¿no? Pero realista. Esa es la primera que me vino a la mente. Después, una película argentina que me gusta mucho, que es Nazareno Cruz y El Lobo, porque marca toda una época. Además es un cine tan maravilloso, el de Leonardo Fabio, como director, en el año 1975. Y esta película, que la protagonizaba Juan José Camero, hablaba del el séptimo hijo varón, que se convierte en las noches de luna llena en lobizón. O sea, una historia, una leyenda conocida, pero bueno, magníficamente filmada, y que la filmaron en La Tosquera, que está en kilómetro 26, en la estación de Vicealmirante Montes. Yo trabajaba como docente en la escuela que está enfrente de la estación, y a veces estaba tan cansada porque estaba mucho tiempo en la escuela y, y me iba con mi mente a soñar, pensar que acá tan cerquita una película hizo soñar a tanta gente, y eso me descansaba un poco, recordar La Tosquera y recordar la filmación. Y si nos están escuchando la gente de la zona, hay muchos de Don Torcuato que fueron extras de esa película, así que la deben recordar. La deben recordar muy bien.
Después, siguiendo con el tema de los sueños, en el año 1985 una película que seleccioné es La Rosa Púrpura del Cairo, dirigida por Woody Allen y protagonizada por Mia Farrow. Ella es una aficionada a las películas y a partir de estas películas puede soñar que su vida es diferente. No sé si Liliana estás ahí porque ahora no te estoy viendo. No, está silenciada. Ah, no la veo, pero ahí está. Sí. Entonces, ella de pronto ve la película tantas veces que el protagonista un día la mira y le dice, viniste un montón de veces. Y ahí se para la película y el protagonista de ficción sale de la pantalla y bueno, y ahí se empiezan a mezclar la realidad y la ficción de una manera casi simbiótica. Y bueno, hay muchas aventuras hasta que, bueno, finalmente logran que vuelva el protagonista a la película y ella queda un tanto desmoralizada porque creía que su vida iba a ser diferente. Pero cuando pasa por la puerta del cine habían cambiado ya la programación y estaban dando una película de Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces automáticamente entra, se sienta y mira la pantalla y empieza a soñar de nuevo con esos bailes y con esa música y bueno, la recuperación de los sueños. Después elegí una película del año 2005 que se llama La vida secreta de las palabras, que si no la vieron se la recomiendo que la vean porque es hermosísima. Es una película de Isabel Coixet, recibió un premio Goya, el protagonista es Tim Robbins, y también habla de la comunicación. La importancia de las palabras, pero de las palabras que se dicen, pero sobre todo las que no se dicen, ¿no? Esto de, se elige llegar a la comunicación, pero a través de el vínculo que se logra en los silencios. Es una película muy interesante, pero muy interesante, que transcurre en un buque petrolero, donde una enfermera va a cuidar a un hombre que está con el cuerpo quemado y a partir de ahí porque tuvo un accidente con el tema de petróleo, y a partir de ahí se genera todo un vínculo en estos silencios y en estas palabras no dichas. Por eso recomiendo La vida secreta de las palabras porque es una película muy, muy hermosa. Y la última que vi de casualidad en el Cine Arte, que es del año 2018, que se llama El artista anónimo. Bueno, me encantó. Es una película finlandesa. El director es Klaus Haro, es bien conocido. Y esta película también habla de los humanos y de cómo reaccionamos frente a los vínculos. Y también habla del arte. Resulta que es protagonizada por un hombre que ya estaba a punto de jubilarse de una galería de arte donde vendía sus cuadros, y de pronto encuentra que están por rematar un cuadro que según él, este cuadro no tiene firma, sería de un pintor ruso que se llama Ilya Repin. Entonces él lo quiere comprar a toda costa, este cuadro, porque le parece, en realidad como no está firmado, lo venden a muy poco dinero, o sea, no tiene el valor que realmente tiene la obra. Y entonces ahí, en esa última compra, que para él es como un desafío, porque es lo último que va a hacer, se le mezclan también los sentimientos familiares
de la falta de comunicación que tuvo con su hija, que su hija lo viene a buscar porque necesita que se haga cargo laboralmente del nieto, y cómo después se va relacionando con ese nieto, y bueno, es muy, muy interesante cómo se van manejando ahí todas estas relaciones familiares. Así que bueno, esta es mi lista, que es una lista totalmente alternativa y de gusto personal, pero recomiendo, más que nada recomiendo estas dos últimas, La vida secreta de las palabras y El artista anónimo. Así que si tienen ganas de verlas. Sí, Mónica, has hecho un comentario desde el espectador, una crítica de cine prácticamente, sobre lo que has visto, ¿no? Desde el espectador, obviamente, desde la persona que está observando una obra de arte, en este caso, y que seleccionaste de todo lo que has visto, bueno, estas que son, por lo visto, para vos fueron significativas en el tiempo. Y es verdad, vos sabés que yo te he escuchado hablar. Creo que ahora, Graciela, creo que vas a hablar también sobre cine argentino y sobre una serie de cosas más que vas a ir sumando, ¿no? Bueno, yo me acordaba, digo, a mí qué me pasaba con el cine, y es, cosa que aprendí mucho de teatro, una de las tantas cosas que me metieron en el teatro, fue también las obras filmadas. Y me acordaba de Casa de Muñecas, las versiones de Casa de Muñecas, por ejemplo, están en el cine, y son una más maravillosa que otra. La primera que veo de Casa de Muñecas es la película argentina, que tiene también otro final, y bueno, tiene varias cuestiones. Y yo decía, cómo va mutando incluso la relación de la mirada desde el posicionamiento de la mujer a través del cine. Como está el posicionamiento de la mujer a través del teatro, el posicionamiento de la mujer a través de la televisión, que es muy interesante también ver todo esto. A mí por lo menos es una temática que me interesa, que me atraviesa, y que digo, mirá qué interesante ver todas estas cosas, ¿no? En buenas películas o en películas que a veces uno ha visto hace mucho tiempo, hoy, verlas hoy me implica otra mirada. Miramos cómo vas cambiando, cómo va cambiando la sociedad y cómo va cambiando también las estéticas dentro del cine y los posicionamientos ideológicos, no sé, filosóficos o sociales que tienen, que uno va enfocando los distintos temas, ¿no? No sé, me disparaste a todo este pensamiento, que así, terrible, terrible, buenísimo. Y vos, Graciela, a ver, contanos qué es lo que trajiste hoy, que estuviste investigando. Bueno, yo estuve investigando porque tengo unos fascículos de cuando el cine cumplió 100 años, en 1995, porque el cine nació en 1895, y a los 100 años el diario Nación editó una serie de fascículos sobre los 100 años del cine, haciendo todo un recorrido histórico de cómo fue la primera película y dónde se presentó. Así que bueno, lo que tengo para compartir es esto. Y antes de compartir, ya que hablaban un poquito del cine, a mí lo que más me gusta ver en cine es como Lili, son las obras literarias plasmadas en el cine. Eso me encanta, ver mucho películas que están basadas en libros. Las películas viejas, como por ejemplo vi El túnel de Sábato, vi Marianela, de Pérez Galdós, vi Casa de Muñecas. Hay varias películas viejas del cine de los 40, 50, basada en obras literarias, y eso es lo que más me gusta, igual que ver las películas basadas en libros de García Márquez. Es como que me atrapa mucho el cine que surge de la literatura, ¿no? Y también me gusta mucho el cine histórico, que está relacionado con hechos de la historia. En un momento me fascinó La lista de Schindler, todas estas historias que tienen que ver con situaciones de la historia universal. Y después otro género que me gusta ya es el de ciencia ficción, terror, suspenso, los thrillers. No soy muy amante de lo romántico ni digamos, de lo cómico, pero me gusta ese cine que te hace pensar. Por eso me gustan los thrillers, porque es como que despiertan a la imaginación. Pero bueno, como para continuar, vamos a contarles un poquito. De la imagen fija al movimiento, porque bueno, como sabemos nosotros y quizás el público, el cine surge a partir de la fotografía, ¿no? Primero nace la fotografía y a partir de ahí empiezan a innovar para que nazca el cine.
Las milenarias sombras chinescas fueron la primera forma con la que el hombre logró captar la luz para reproducir imágenes. Aprovechando ese efecto, el filósofo griego Platón formuló en el siglo IV a.C. su alegoría de la caverna, que ilustraba las relaciones entre el mundo real de las ideas y el mundo aparente de las cosas sensibles. Muchos siglos después, cuando la primera proyección pública de los hermanos Lumière señala el punto de partida de un nuevo arte, culmina también un largo tiempo de investigación sobre la óptica, la percepción y el movimiento. Los hermanos Lumière alcanzan la síntesis de todos estos experimentos al patentar en 1895 su cinematógrafo. Documentar la vida. El cine da sus primeros pasos. Y acá les comparto la imagen de la primera publicidad del primer film que van a presentar los hermanos Lumière en un café. Como no existían en esa época los cines como los conocemos en la actualidad, ni tampoco se presentaban en los teatros, que podría haber sido alguna de las posibilidades, no, el primer cine, la primera película se va a mostrar en un café. Las imágenes iniciales mostraron a un grupo de obreros a la salida de un trabajo. Esa fue la primera película. Louis y Auguste Lumière tenían una intensa actividad en la industria fotográfica y en 1985 presentaron un invento llamado cinematógrafo. El aparato tenía para ellos un claro interés científico, atrapar instantes de la realidad. El cinematógrafo era producto del deseo de estos investigadores por documentar la vida y prolongarla en la pantalla. Entre las primeras películas se destacan la salida de los obreros de la fábrica, Lumière y la llegada del tren a la estación, donde, bueno, lo que ellos buscaban era registrar situaciones ligadas a lo social y a la modernidad del siglo. Y aunque los hermanos Lumière no confiaron en el cine de ficción, inauguraron el espectáculo más significativo del siglo XX. Y para cerrar, les voy a contar esta anécdota de cómo fue la primera representación cinematográfica, la primera función, donde surge como algo sin pocas, como que no había muchas esperanzas puestas en esa primera función, pero esa primera función fue el nacimiento de algo espectacular y que se convirtió en el séptimo arte. Se apagó la luz y se encendió la vida. París, 28 de diciembre de 1895. En la entrada del Gran Café, sobre el Boulevard de los Capuchinos, un cartel anuncia: cinematógrafo, Lumière. En el subsuelo, el Salón Indiano presenta una platea improvisada con un centenar de sillas dispuestas en 2 hileras, ante una pantalla blanca a la que se enfrenta un extraño aparato. Casi ninguno de los invitados, ni siquiera el propio Louis Lumière, está presente. Solo 33 personas, quizá para cobijarse del frío o por aburrimiento, pagan el franco que cuesta la entrada sin saber en qué consiste la curiosidad. En tanto, el propietario del local, seguramente orgulloso por su olfato comercial, se felicita a sí mismo por no haber aceptado alquilar la sala a porcentaje y asegurarse los 30 francos fijos por la noche. Finalmente las luces se apagan y desde el extraño aparato un haz de luces y sombras sale proyectado hacia la pantalla. Las manchas toman forma, se mueven, cobran vida. El público atónito se estremece. Ha nacido el cine. 2 días después, para desdicha del propietario del local, la gente hace cola en la puerta a la espera de una próxima función. Y así nació nuestro cine, que, como hablábamos hoy, tiene 125 años. Claro. Qué cosa, qué increíble.
me causaba gracia porque digo, ¿cuántas cosas que hoy tenemos empezaron por empresarios, ¿no? Empresarios así, potenciales empresarios, porque este señor era empresario de un lugar gastronómico, y el otro, qué sé yo, en la radio, no sé qué pasaba, y en la televisión, y en el teatro. Cuando empezaron a surgir todas estas cosas, especialmente lo que tenía que ver con los medios, qué describimiento, digo, qué olfato tenía el tipo. Esto no va a funcionar. Esto no, con la computadora, esto no va a funcionar. Esto que, ¿sabes qué? Dura 1 año, 2, ponele a lo sumo, y ¿qué va a pasar? Es eterno. Digo, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y después fueron revoluciones. Fueron revolucionarios, exactamente, revolucionarios. Vos sabés que también ustedes dos me están inspirando mucho hoy con respecto al cine y a las palabras. Y yo digo, bueno, a mí sí me gustan también las películas románticas y me gustan también algunas cosas de humor, pero coincido con ambas en que me encanta ese humor o esas películas, o sean románticas, sean el género que sean, que me hacen pensar, que me llevan a otro mundo, que me toman temas de la realidad, ¿no? De cosas cotidianas, en donde sucede algo. La Odisea de los Giles, por ejemplo, que no sé si es una gran película, pero digo, es como La Odisea de los Giles, sí. Como el Vengador Anónimo, ¿viste? Es como que en el cine se cumple lo que yo más de una vez hubiese tenido ganas de hacer con alguien que me está estafando, que se abusó, que hizo una cosa mala, ¿no? Y se cumple, hace la catarsis, ¿no? Se produce la catarsis, en donde me río y festejo lo que a lo mejor en la vida real, en la vida de Dios me hubiese atrevido a hacer, porque, qué sé yo, uno no lo haría, pero que se produce en el espectáculo. Qué bárbaro, ¿no? Esto me llamaba mucho la atención. Y yo me acordaba cuando estaban hablando de la literatura y el cine, que como decía Graciela, que le gusta esta transposición. Fantástico es eso. ¿No? Me acordé, que no lo había pensado, en el libro de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. Es maravilloso. Que los personajes pasan a través de una pantalla, ¿no? De una máquina que los deja inmortalizados. Sí. Y esas imágenes se repiten continuamente. Qué bárbaro. Es decir, cómo toma él, ¿no? Como que tomara él la situación de cine para llevarla a ese trabajo. Claro. Pero lo toma como algo que los inmortaliza en un momento específico. Ajá. Y alguien que llega a ese lugar ve que pasan esas imágenes que para él no son imágenes, son realidades, a la misma hora, con las mismas situaciones, hasta que después descubre que eran proyecciones de una máquina, que no existían. Ya no existía más esas personas. Había una mujer misteriosa que siempre se ponía cerca del mar, con unos velos, después un tenista, y como que las imágenes se repetían, entonces no podía comprender qué era lo que pasaba, y en realidad era esa máquina que proyectaba y los había inmortalizado. Y bueno, me acordé de eso, que bueno, que es un poco lo que hace la cámara. Qué lenguaje tan particular y tan significativo, ¿no? Porque recién Graciela hablaba de las obras de arte. Yo decía, El hombre de la máscara de hierro. Por ejemplo, la versión última de Depardieu, pero que tiene, aparte, millones de versiones. Es como ver, qué sé yo, Otelo, lo ves en 200 millones de Orson Welles hasta ahora. Hemos visto hasta en televisión versiones maravillosas de un montón de películas y de cine, pero es fascinante. Fascinante, ¿no? Cómo nos traslada. Y qué bárbaro, porque permite también transmitir cultura, también permite transmitir el conocimiento desde una mirada, por supuesto, que es la del director, en este caso, también transmitirnos aquellas obras que son inmortales dentro de la literatura, y situaciones que son fantásticas y significativas para la historia de la humanidad incluso. Impresionante, chicas, impresionante. Bueno, lo que me gusta de estas tertulias, que ahora habitualmente las estamos haciendo los domingos más que los sábados. Sí. Bueno, pero ¿no? El público no sabe. Como el público no sabe. Nosotros los que llevamos
Fin de semana seguro, o sábado o domingo los estamos filmando después de las 7 de la tarde, seguro que nos hacemos en un lugarcito. Que nos está haciendo pensar en cosas que parece que están ahí, ¿no? Al alcance de la mano, que son tan cotidianas como ver una película, como, bueno, ahora están más de moda las series, más que ir a los cines, ¿no? Porque antes se acuerdan, no sé, creo, yo por lo menos me acuerdo del cine que cuando era continuado. ¿Te acordás del cine continuado? Ahora no existe todo eso. Ya no existe eso. Hasta el fines de los 90 fue continuado. Yo iba mucho a los cines en La Valle y ¿sí? eran continuados. Sí, a lo mejor eso hasta se da... Sí, perdón, gracias. Creo que hasta el 2000, 2001, después ya... Claro, porque iba con Ari cuando era bebé. Después ya no fui más porque se terminaron. Claro. Y ahora, y este año realmente no podemos evaluar absolutamente nada, porque bueno, esto que nos atravesó de la cuarentena y este momento de pandemia, bueno, nos ha cortado muchas de las actividades que uno normalmente tenía. Sí, por ahí ir al cine era una actividad que uno hacía con más o con menos frecuencia, Claro, pero bueno, ahora vemos las películas en casa. Ahora se pasa, en este momento, este año, sí ha sido todo en nuestro domicilio. La verdad que ha sido todo en nuestras casas. Pero bueno, sí, yo creo que sí que hay continuado, por ejemplo, yo creo que más más cuando vamos hacia el interior de nuestras ciudades, de nuestro país, todavía me parece que exige con más asiduidad, o a partir de cierta hora se produce, porque también hay que tener en cuenta que los horarios de trabajo, es decir, abrir un cine, movilizar tanta gente, extender tantas horas cuando no va nadie, la verdad que implica un costo bastante importante para una sala cinematográfica. Sí, además que el cine ya está compitiendo con todas estos formatos nuevos, que la gente ya tiene acceso desde su casa. Entonces por ahí la gente no es que va a un cine a ver una película, sino que la ve en su casa. A mí me gusta siempre el tema del cine, ¿no? La película, la gran pantalla, a mí me seduce muchísimo. Totalmente, totalmente. Y ese contacto con el público y con lo que se genera en ese momento es siempre es parte del espectáculo también. Lo que no me gusta ahora de los cines son la gente que come pochoclo. Bueno, pero ya ahí se escapa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? A mí no me gusta que hagan ruido y que charlen, pero bueno. Y porque la gente está acostumbrada a la casa, entonces viste que vos en tu casa estás haciendo cosas y estás con el otro y discutís, mirá lo que le pasa. Pero no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Le estás hablando al personaje. Eso pasa mucho cuando uno está en la casa. Bueno, chicas. Bueno, igual ahora lo que empezó a surgir es el autocine. Ahora me enteré que en San Miguel está el shopping Terrazas, tiene autocine. Pero esto viene ahora. Pero implementaron el autocine. Pero no, el autocine. Donde estaba el estacionamiento tienen autocine. Claro, pero el autocine. Porque estaba el Cinemark. Y claro. bueno. Pero el autocine no es un formato de ahora, es un formato que viene desde hace mucho tiempo atrás. No, ya sé. Hace siglos atrás. Pero digamos que ahora se volvió a implementar por una cuestión de como el autoteatro, se volvió a usar estas cosas para poder empezar a agilizar todo este movimiento, pero yo creo que hay cosas que van a volver y que van a quedar. El autocine es fantástico. El autocine es fantástico, era lindo, qué sé yo. Sí, era anecdótico, como para ir alguna vez. Yo recuerdo que alguna vez fui, pero no recuerdo qué película vi, así que no sé qué. Sí, yo fui con un novio en ese momento y fui a ver Flores cortadas en los jardines de Quilmes. ¡Ay, qué linda película esa! Me llegó a ver eso, mira vos, el señor en cuestión. ¡Qué linda película! ¿Viste? Muy linda, muy linda. ¿Quién trabajaba en esa película? Alicia Sanga. Ah, Alicia Sanga. ¿Víctor Laplace? Víctor Laplace. Sí, creo que los principales personajes, ¿no? Eran ellos.
Y Flores robadas en los jardines de Quilmes es un libro, ahí tenemos también Sí. literatura. Es un libro Sí, de un premio Nobel, me parece. No. ¿No? No. A ver, bueno, tenemos 10 minutos todavía para ¿Vos poder te acordás? ¿Quién se acuerda? Flores robadas en los jardines de Quilmes, era de este morocho de bigote, ¿cómo se Sí, llama? es conocidísimo. Llamada, sí, fue, ¿dónde tengo? Ahí no tengo No lo celular por acá recuerdo. para poder googlearlo. Ya te lo googleo y ya te... Sí. Ya Porque te... no voy a poder dormir. De Jorge Asís. No, por favor. Y aparte tenemos Jorge Asís. minutos. ¿Cómo? Jorge Asís. Jorge Asís. Perfecto. Sí. Jorge La Asís. película es de 1985. Perfecto. Muy bien. Muy Qué bien. bueno. Uy, yo Bueno, ya no puedo ¿cuántos creerlo. recuerdos? Oh, mirá todo el tiempo que pasó. Bueno, ahí ¿Cuántos? fui a ver la primera vez que fui a ver desde un autocine. Mirá vos. Y ya en los 80 estaban los autocines, así que bienvenido. Todas estas cosas que se renuevan, bárbaro. Bueno, chicas, nos queda ya muy poquito Como tiempo. la vida, ¿no? Como la vida. Como la vida. Es así. Chicas, nos queda muy poquito tiempo, así que les propongo ir despidiéndonos y ya nos veremos la semana que viene, a lo mejor con otro tema, y ya iremos pensando algunas cositas más. ¿Qué les parece? Me parece bárbaro. En una próxima tertulia de Azucena Teatro. Así es, con temas que tienen que ver con lo teatral, con lo artístico y con, bueno, con todo esto que nosotros transitamos como artistas. Un beso grandote, a seguir cuidándose. Chao, chicas. Nos vemos. A cuidarse. Hasta pronto.